libro, lo bajan en un dispositivo digital, ojalá lo tuvieran impreso el libro para poder hacer anotaciones, pero lo importante es que lo tengan, ¿ya? Entonces, voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar nuestra clase el día de hoy. Ya, a ver, ¿se ve bien la pantalla? Sí, ¿Alguien me puede profe. confirmar? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar a revisar la teoría del negocio jurídico. Seguramente ustedes ya pudieron revisar al menos la primera parte del texto de Corral y por lo tanto a lo mejor a alguien le puede llamar la atención esto de que hablemos de negocio jurídico en lugar de acto jurídico, ¿ya? Básicamente lo que vamos a revisar este semestre es la teoría general de cualquier tipo de declaración de voluntad de nosotros que produce consecuencias jurídicas, ¿ya? Vamos a hablar, por ejemplo, de las bases, qué sé yo, del testamento, de la compraventa, del mandato, de la oferta, y por lo tanto, sobre eso después ustedes van a revisar con el profesor que sea, por ejemplo, el contrato de compraventa en contratos en particular, o el contrato de mandato en contratos en particular, o la promesa, o el testamento en derecho sucesorio, o incluso el matrimonio en derecho de familia, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que la materia de este semestre quede súper clara. Y si tienen cualquier duda, yo les pido por favor que la enuncien. Ya aquí no hay preguntas tontas, no existen preguntas tontas, y tampoco, digamos, ningún compañero me imagino que se va a reír, ¿ya? Entonces, recuerden ustedes que a veces de las preguntas que al menos en una primera lectura son absurdas, pueden surgir grandes teorías. Así que, por favor, no se limiten. Cualquier cosa que no entiendan, la preguntan acá, ¿ya? A veces van a ver que le pido a algún compañero que nos ayude a resolver un supuesto. Si alguien quedó con dudas de esa respuesta, de nuevo, por favor, lo indica, ¿ya? O si alguien de voluntario, por supuesto, quiere ayudarnos a resolver una disyuntiva, bueno, bienvenido sea. Entonces, la teoría del negocio jurídico surge básicamente a partir del siglo XVIII y XIX, ¿ya? Eso significa que en Roma no hay una teoría general del negocio jurídico. Probablemente esto ya lo revisaron en Historia del Derecho o Historia de Instituciones Jurídicas, ¿cierto? Roma, por ejemplo, efectivamente conocía la compraventa, conocía el mandato, ¿sí? Disculpe, profe, creo que hay personas que solicitan entrar. A ver, gracias. Espérame, déjame revisar. No tengo a nadie en lista de espera. Me aparecen 30 personas adentro. Nadie en lista de espera. Pero si alguno sabe, por favor, habla, ¿ya? Por ahora no aparece nadie. Ya, entonces, como estábamos comentando, y esta primera parte de la teoría quizás va a ser un poquito más que voy a hablar yo, ¿cierto? Y cuando empecemos a hablar del concepto y requisitos, ahí les voy a pedir yo a ustedes. Entonces, Roma no conoció una teoría general, conoció casos concretos. De hecho, probablemente ustedes pudieron revisar en Historia del Derecho que las fuentes romanas se basan sobre casos, ¿cierto? Se le pregunta a la autoridad, bueno, ¿qué pasa si Juanito le promete esta otra cosa a Pepito y no cumple? ¿Qué pasa si, etcétera? Entonces, las fuentes romanas, yo los invito a leerlo, ¿no? ¿Cierto? Son casi como silogismo. Si es que Juanito hace esto, pasa esto otro, ¿ya? Entonces, no hay una teoría general, no es que digan el contrato es no sé qué, los requisitos del contrato son no sé cuánto. Eso no existe, ¿ya? Y obviamente, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Es decir, cuando tenemos muchas regulaciones pequeñas para casos concretos. ¿Qué pasa cuando tengo regulaciones para casos concretos? ¿Cuál es el peligro de esto? ¿Cuál es el peligro de regular puros supuestos concretos? ¿Qué puede pasar? Que no existan regulaciones para otro tipo de casos que no sean los taxativamente especificados. Exactamente, que pueden haber vacíos, ¿cierto? Entonces, hay que llenar estos vacíos, ¿sí? Y como nosotros sabemos, a ver, esta cuestión no avanza, como nosotros sabemos, ¿cierto? Y esto lo vimos el semestre pasado,
lo que hace la ilustración es desconfiar del juez, ¿cierto? Entonces le tiene miedo un poco a la decisión del juez y quiere confiar en la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace? Limitar lo más posible la facultad del juez y quiere otorgar soluciones generales, ¿ya? Entonces, además de estas teorías pequeñas, qué sé yo, de la compraventa, del mandato, etcétera, requerimos una teoría general que se aplique a cualquier negocio jurídico, sea que esté regulado o no, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se construye, bueno, a propósito de la codificación, y lo que se hace es, bueno, se busca la teoría general y abstracta, como habíamos dicho, para llenar los vacíos propios de estas regulaciones particulares mediante la dictación del código. Y primero, lo que se hace es, vamos a volver sobre esto, es primero revisar lo que está regulado. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, tengo regulada la compraventa, tengo regulado el arrendamiento, tengo regulado el testamento, ¿ya? Entonces, revisamos primero lo que hay, luego, con lo que hay, formulamos pequeñas teorías, es decir, primero, la teoría de la compraventa, segundo, la teoría del testamento, tercero, la teoría del mandato, ¿ya? Y con esas teorías pequeñas, lo que hacemos es ver qué tienen en común. Y decimos, oh sorpresa, en el testamento hay voluntad. En la compraventa también tiene que haber voluntad. En el mandato también hay voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Un requisito de todo negocio jurídico es la voluntad. Y a partir de esas teorías parciales, se formula entonces la teoría general. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces se empieza a construir esta teoría general que efectivamente nos da un concepto de negocio jurídico, nos da un concepto, nos da los requisitos del negocio jurídico, nos da los elementos del negocio jurídico, es decir, aquellos tópicos que tienen que estar en cualquier negocio jurídico. Sin perjuicio de lo cual, nosotros sabemos por el principio de especialidad, es posible que esta teoría general quede sin efecto por un principio especial. Por ejemplo, vamos a revisar que, de acuerdo a la teoría general, vamos a revisar los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo, ¿sí? Pero eso no implica que a lo mejor algunos contratos en particular regulen especialmente el error, como ocurre con el testamento. O algunos contratos en particular regulen especialmente la fuerza, como el matrimonio, ¿ya? El legislador, por supuesto que le importa muchísimo más el matrimonio que una compraventa, por las consecuencias que ello implica. Entonces regula especialmente la fuerza. Quiere que la libertad para casarse sea ya lo máximo que se pueda. Entonces, ahí, con esas teorías particulares, por ejemplo, la fuerza en el matrimonio o el error en el testamento, hay casos en los cuales esas teorías particulares agregan reglas, o sea, no es que se elimine lo del Código Civil, la teoría general, sino que agregamos reglas adicionales, y en otros casos, la regla especial, por ejemplo, el testamento, el matrimonio, va a derogar la regla general. En el fondo es lo mismo que ustedes ya conocen bajo el principio de especialidad. Dudas, consultas, observaciones hasta ahora. Ya. Entonces, ¿por qué lo llamamos negocio jurídico? Básicamente por una traducción alemana. ¿Qué ocurrió? Cuando se advierte, y aquí volvemos atrás, les voy a subir el PPT, cuando se advierte esta necesidad de obtener una teoría general y abstracta, bueno, en el fondo, la Edad Media, por supuesto, tampoco la desarrolló, porque la Edad Media, si ustedes se acuerdan, salvo algunos supuestos en concreto, lo que se hace en la Edad Media, o mal llamada Edad Media, es que vuelven a revisitar las instituciones romanas, ¿ya? Revisan las fuentes, las comentan y las glosan, y las interpretan. Entonces, seguimos de nuevo con una gran influencia, por supuesto, de la fuente romana. De hecho, si ustedes se acuerdan, en lo que vimos el semestre pasado, esta es la época del jus comune, ¿sí? Entonces, todavía no estamos en la codificación. Con la codificación y esta idea de la autonomía de la voluntad, sobre la que hablamos también el semestre pasado, entonces surge esta necesidad de regular el negocio jurídico desde lo general, ¿ya?
Y los franceses hablan de contrato y acto jurídico. ¿Por qué? Porque los franceses están pensando en el contrato, es decir, en un negocio jurídico bilateral, ¿ya? Que crea obligaciones. En la tarde vamos a revisar esa noción con más detalle. En cambio, los alemanes están pensando en cualquier tipo de declaración de voluntad. O sea, por ejemplo, están pensando ¿en qué negocio jurídico estamos pensando que no sea contrato? ¿Qué otro caso conocen? Ya mencionamos algunos. En que no hayan dos partes. ¿Alguien se acuerda? El testamento. El testamento, la oferta, la aceptación, ¿sí? Están pensando también que nos vayamos un poco más allá del derecho patrimonial y no solamente nos sirva esta teoría para la compraventa, para el arrendamiento, sino que también para los negocios jurídicos de familia. Y por lo tanto, también incorporan en la teoría el contrato de matrimonio, el reconocimiento del hijo, etc. ¿Ya? Entonces, negocio en alemán se dice de Geschäft. Ustedes lo pueden ver ahí en el texto de Corral, está bien escrito. Entonces, negocio jurídico, por lo tanto, utiliza la noción de Geschäft. Y por eso es que los alemanes están hablando del negocio jurídico, ¿ya? Bueno, se inserta, por supuesto, esta teoría del negocio jurídico dentro de la autonomía de la voluntad, que fue la que nosotros revisamos el semestre pasado, autonomía que nos sirve en general, ¿ya? Por ejemplo, para nuestra libre determinación, pero también nos sirve para nuestra autonomía particular, ¿ya? Ahora, no sirve de nada que nos reconozcan la libertad de autodeterminarnos si es que no nos dan las herramientas. Por ejemplo, no sirve de nada que nos digan, tienes libertad de contratar, o tienes libertad de adquirir cosas, tienes libertad de tener propiedad, ¿sí? Pero, ¿cómo tengo la propiedad? ¿Cómo adquiero la propiedad? ¿Cómo ingresa a mi patrimonio un bien o una obligación? Entonces, ¿cómo? Bueno, la respuesta es a través del negocio jurídico. Por supuesto, vamos a revisar el próximo año que hay obligaciones que, quiera yo o no quiera, tienen fuente legal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la obligación de pagar impuestos, ¿verdad? No la adquirimos mediante un negocio jurídico, es la ley la que nos impone ese deber, ¿cierto? Pero un gran campo queda para la libertad, ¿ya? Libertad, que según lo que revisamos nosotros, y esto es un repaso del semestre pasado, básicamente nos da estos 4 corolarios: el consensualismo, lo vimos el semestre pasado, pero lo vamos a volver a revisar a propósito de las formalidades, es decir, esta idea de que basta la voluntad para que nazca el negocio. No se requiere nada más, no apretemos, no restringamos la libertad. Y por lo tanto, no se requiere de solemnidades, por regla general, ¿ya? ¿Quieres comprarme el computador a 100.000? Ya, listo, se formó el negocio jurídico, ¿ya? Luego encontramos la libertad contractual, ¿verdad? Que es aquella libertad que tenemos nosotros para, básicamente, 3 aspectos. Primero, decidir si celebramos o no el negocio jurídico, ¿ya? ¿Quiero comprar o no el computador? Después, la parte, es decir, ¿con quién celebro el contrato? ¿Se lo compro a la Daniela o se lo compro a la Natalia? ¿Ya? ¿Se lo compro a Falabella o se lo compro a Ripley? Y luego tenemos la libertad de contenido. Te lo vendo a 100.000. No, mira, mejor 50.000. Bueno, ya. O te lo vendo a 100.000. Ya, ok, pero quiero que traiga además un mouse. Libertad de contenido. Obviamente, estas libertades hoy en día están limitadas precisamente con la idea de proteger la libertad de las personas, ¿ya? Por ejemplo, la libertad de conclusión, tal como vimos el semestre pasado, hay casos en los cuales estoy obligada a contratar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de de este seguro automotrices de marzo, si es que yo quiero andar en auto, te voy a contratar un seguro automotriz. Por ejemplo, el mandato tácito y recíproco, qué sé yo, que se entiende, celebrado entre los socios y eventualmente en una comunidad, según lo que vamos a revisar en derecho de bienes.
Además, hay casos en los cuales yo no puedo escoger la contraparte. Esto también lo revisamos el semestre pasado. Por ejemplo, si quiero estacionar mi auto y hay una concesión de parquímetro, bueno, no me queda otra que contratar con ese sujeto. Lo mismo, los servicios básicos, hay monopolios normativos, etc. Y luego también respecto al contenido, acá el propio legislador nos establece límites para proteger nuestra libertad. Por ejemplo, en el contrato de trabajo no puedo pactar lo que quiera, precisamente porque el legislador reconoce que hay un sujeto que es más débil que el otro, ¿ya? Lo mismo para el contrato de consumo. Hay mínimos legales por los cuales el legislador dirige nuestra voluntad. Y eso es lo que se llama el contrato dirigido, o sea, el legislador dirige nuestra voluntad. Por eso es que hay limitaciones generales además. Por ejemplo, vamos a revisar a propósito de la materia del objeto que no podemos transgredir el orden público, no podemos transgredir las buenas costumbres, ¿ya? Eso va a implicar, por ejemplo, que hay casos de negocios jurídicos que adolezcan de objeto ilícito. Imagínense ustedes, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, el sicariato, que ha salido muchas veces en la prensa, ¿cierto? Yo le pido a Juanito que mate a Pepito, ¿cierto? El objeto de ese negocio jurídico es ilícito. No hay libertad absoluta para pactar lo que yo quiera. Además, por supuesto, de las sanciones penales, pero desde el derecho civil, ese es un negocio pero que está totalmente nulo. ¿Dudas? Consultas. Bueno, además encontramos la fuerza obligatoria de los contratos y el efecto relativo a los contratos que revisamos nosotros también el semestre pasado. Y esto que está en azul, ¿cierto? Está en azul, bueno, desde luego es la parte que yo les pido que estudien ustedes, como los efectos de negocio jurídico en la planificación, pero está en azul y lo anterior está en rojo porque los que están en rojo operan antes de la celebración del negocio. En cambio, la fuerza obligatoria y el efecto relativo operan en una fase de la autonomía de la voluntad que opera una vez que el negocio jurídico ya está celebrado. Ya, comentarios, dudas que tengan. ¿No? Ya, ahora sí, vamos a partir con lo que vamos a trabajar conjuntamente, que es la noción de acto jurídico, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar hoy en la mañana? Vamos a revisar los antecedentes generales del negocio jurídico, que son, primero, el concepto, segundo, los elementos, y tercero, los requisitos, ¿ya? Esa es la pega que tenemos para hoy en la mañana. Primero, concepto de negocio jurídico, segundo, elementos de negocio jurídico, y tercero, los requisitos de negocio jurídico. Por lo tanto, lo que veamos ahora es imperdonable, ¿ya? Imperdonable para este curso y les aseguro que es imperdonable para un examen de grado. Nadie no puede saber ni la definición de negocio jurídico, ni tampoco los elementos y requisitos de negocio jurídico. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si estamos en un examen, no sé, de contratos y alguien no sabe esto, el examen se acabó, ¿ya? Para la tarde vamos a dejar la clasificación de negocio jurídico, que también es una materia muy, muy importante. Les tengo la guía de trabajo lista, tanto de hoy como de la próxima semana, y por lo tanto se las voy a subir ahora en el break, ¿ya? Partamos. ¿Qué es un negocio jurídico o qué es un acto jurídico? Por supuesto, es importante determinar qué es un negocio jurídico porque nosotros sabemos que esta teoría general la construimos para aplicarla a algo. Entonces, solamente la voy a aplicar a aquello que puede calificar como negocio jurídico. Y por eso es muy importante determinar qué es el negocio jurídico. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, inicialmente la delimitación del concepto de negocio jurídico, de acto jurídico en realidad originalmente, pero para nuestro efecto lo vamos a tomar de sinónimo de aquí en adelante, se hace en base a la sistematización de los hechos, ¿ya? Un hecho es un acaecimiento cualquiera. Cualquier hecho, cualquier acaecimiento, por ejemplo, qué sé yo, una persona le gritó a otra, se cayó
una hoja de un árbol, vino un terremoto, el transcurso del tiempo, qué sé yo, Juanito que le dice a Pepito, te vendo mi auto. Todos esos son hechos, ¿ya? Y si nosotros empezamos a enumerar hechos, vamos a ver que hay miles de hechos. ¿Cuáles de esos hechos pueden ser calificados de acto jurídico o negocio jurídico y cuáles no? Bueno, lo que hizo la doctrina al principio fue clasificar, ¿ya? Y empezar a distinguir y decir, vamos a hacer grupitos de hechos y luego uno de esos grupitos de hechos es lo que realmente se puede denominar acto jurídico. ¿Dudas hasta ahora? ¿Consultas o algo que quieran decir? Partamos entonces. ¿Cómo pueden ser los hechos? Y los hechos, en primer lugar, se clasifican según si tienen importancia jurídica o no. O sea, si generan consecuencias jurídicas o no. Y en ese sentido, los hechos se van a clasificar en hechos con relevancia jurídica y hechos sin relevancia jurídica, ¿ya? Entonces, los hechos con relevancia jurídica son aquellos que producen consecuencias jurídicas y los que no tienen relevancia jurídica son aquellos que no producen consecuencias jurídicas, ¿ya? Entonces, Saray, ¿en cuál de los dos grupos estará el acto jurídico? ¿Se escucha, profe? En los hechos con relevancia jurídica. Saray, te voy a pedir que te quedes con el micrófono prendido porque tú no vas a ayudar a llegar al concepto acto jurídico, ¿ya? Ya. Efectivamente, hasta ahora sabemos que el acto jurídico es un hecho con relevancia jurídica, ¿ya? Ojo, no hay ningún hecho que per se sea con relevancia jurídica o sin relevancia jurídica. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza puede tener relevancia jurídica o no. Ahora, por ejemplo, se cae una hoja a un árbol, bueno, probablemente no tiene relevancia jurídica, pero si yo le digo a Saray, si es que cae una hoja de un árbol, de aquí a 5 minutos te regala un auto, ahí sí tiene relevancia jurídica. Entonces, no confundir, en el fondo, hecho del hombre, por ejemplo, con hecho con relevancia jurídica. Bueno, sabemos entonces que el acto jurídico es un hecho con relevancia jurídica, pero no obstante, hay muchos hechos que tienen relevancia jurídica y que no son actos jurídicos. Por lo tanto, vamos a volver a clasificar al acto jurídico, a los hechos con relevancia jurídica para ver de ese grupo cuál nos conduce a la noción de acto jurídico. Entonces, los hechos con relevancia jurídica se clasifican en hechos del hombre y hechos de la naturaleza. Saray, ¿con cuál nos quedamos? Con los del hombre, pero, ¿Sí? profe, tengo una duda porque, por ejemplo, no sé, en un caso de un desastre natural, ¿Ya? eso igual produce, pero no tiene nada que ver con un acto jurídico, por cierto, es solamente como que va a tener una relevancia jurídica. Exactamente. Ese es un mira, ese era para un tema, pero para una tesis doctoral. El desastre natural, como dice Saray, imagínense Chile. O sea, nosotros acostumbrados a los desastres naturales. El terremoto, el alud, la avalancha, no sé, se cae un glaciar, imagínense. Entonces, efectivamente, pueden producir consecuencias jurídicas, pero no se estudia, no es un acto jurídico, porque no es un hecho del hombre. ¿Dónde lo podemos estudiar? Por ejemplo, en derecho de daños, ¿ya? O a lo mejor va a ser un caso fortuito y va a producir consecuencias jurídicas, pero nadie responde, ¿ya? Entonces, pero claro, es un tremendo tema porque ahí lo que nos vamos a preguntar es ¿qué responsabilidad tiene el hombre, por ejemplo? Se autorizó por inventar la construcción de casas a la orilla de la playa y ¡pum! Viene un maremoto y se lleva las casas. O sea, es verdad que es un desastre natural, pero ¿cómo es posible que con todo lo que hemos pasado se sigan construyendo casas en la playa? Entonces, claro, como dice aquí, por ejemplo, la línea San Martín, quien ha estudiado el desastre natural, dice que los desastres naturales se clasifican en desastres con origen en el hombre, por ejemplo, una matanza, no sé, imagínense un loco que se le ocurre empezar a disparar en un colegio, ¿ya? O puede tener un origen en la naturaleza, por ejemplo, un maremoto, un terremoto, ¿ya?
Pero el desastre natural realmente es desastre en la medida que tiene contacto con el hombre. Porque, por ejemplo, si se cae un hielo en la montaña, ustedes comprenderán que si no hay nadie cerca, probablemente pasa todos los días. Bueno, ese no es un desastre natural. Pero si se cae el hielo frente a un pueblo, ahí sí que va a producir, ahí va a ser un desastre natural, ¿ya? Y luego tenemos los desastres mixtos, que son aquellos que tienen origen en la naturaleza, pero se expande por el hombre. O al revés, que tienen origen en el hombre, pero que se expande por la naturaleza. Pensemos en el primer caso, por ejemplo, lo que estamos viviendo. El virus probablemente tuvo un origen natural. No sabemos cuál. Pareciera ser que del pangolín pasó al murciélago y del murciélago a nosotros. Pero la expansión es del hombre, ¿ya? Por eso nos dicen cuídense, quédense encerrados, buscar la vacuna, etc. Entonces, y al revés, hay casos en que el desastre tiene un origen del hombre, pero se expande naturalmente. Piensen ustedes, por ejemplo, el incendio forestal. Al turista que se le ocurrió hacer una fogatita en un parque nacional y ¡pum!, viene un viento y lo expande por todo el parque nacional. Entonces, es un tremendo tema para discutir, ¿ya? ¿Comentarios, dudas? Profesora, es que tengo una duda porque, por ejemplo, en el texto de Hernán Corral, ¿Ya? salió un ejemplo de que si se caía la rama de un árbol y golpeaba un auto, si este tenía un seguro, ya sería un acto jurídico. Pero me quedó la duda si eso sería como mixto o sería natural. Mira, a ver, ojo, primero, lo que nosotros vamos a ver hoy es solo, o sea, en este curso son los negocios jurídicos, ¿ya? Entonces, hasta ahora sabemos que el negocio jurídico es un hecho con relevancia jurídica y un hecho del hombre, ¿ya? Si el hecho es de la naturaleza, no es un acto jurídico, es otra cosa. Puede ser un hecho con relevancia jurídica o un hecho de la naturaleza con relevancia jurídica, pero no es un acto jurídico. ¿Hasta aquí estamos claros? Profe, pero por ejemplo, en ese mismo caso que nombró la compañera, entonces ahí el acto jurídico sería como el seguro, ¿cierto? Porque eso Exactamente. Sí. Ah, ya. Lo que yo le iba a decir a la Nadia, ¿cierto? El acto jurídico que está ahí no es la caída del árbol, es el seguro, ¿sí? Porque es un hecho del hombre. Lo otro es un hecho de naturaleza que puede tener relevancia jurídica, dependiendo del caso. Por ejemplo, si se cae una rama, no sé, en la esquina y no hay nada, no tiene relevancia jurídica. Pero si se cae en la rama encima de un auto que tiene seguro, tiene relevancia jurídica. No sé si se entendió. Sí, profesora, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario? Pero es súper bueno que vayan saliendo casos, sobre todo la contingencia. Entonces, hasta ahora sabemos que el acto jurídico es un hecho con relevancia jurídica y además es un hecho del hombre. Otros hechos con relevancia jurídica no los vamos a estudiar nosotros. Se pueden estudiar, por ejemplo, a propósito del caso fortuito, o a lo mejor a propósito de, qué sé yo, del derecho de obligaciones o el derecho de daño, ¿ya? Pero no es un acto jurídico. Ahora, hecho de la naturaleza con relevancia jurídica, la muerte, ¿cierto? La muerte produce consecuencias jurídicas. De hecho, el semestre pasado vimos. ¿Qué efectos produce la muerte? ¿Alguien se acuerda? La disolución del matrimonio. Exactamente. ¿Qué más? Lo del seguro de vida. También. Repartición de bienes. Exactamente, termina el contrato de trabajo, etc. Entonces, la muerte es un hecho de la naturaleza, pero que tiene consecuencias jurídicas. Ahora, ojo, como dice ahí, por regla general es un hecho de la naturaleza. Es posible que la muerte, lamentablemente, sea un hecho del hombre, ¿ya? Vamos a ver que ahí tampoco es un acto jurídico. Luego, encontramos, bueno, la lluvia, la demencia, por ejemplo. La lluvia puede tener relevancia jurídica si es que la incorporamos como condición. Si mañana llueve, te regalo un auto, ¿ya? Y hay hechos del hombre que tienen relevancia jurídica, por ejemplo, el contrato, la compraventa, una oferta, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, sabemos que
el acto jurídico es un hecho, estamos aquí, ¿verdad? Con relevancia jurídica y un hecho del hombre, ¿ya? Ahora, ¿todos los hechos del hombre son actos jurídicos? No. No. ¿Cuáles no? Acabamos de nombrar algunos que no. Vamos a revisar a continuación. No todos los hechos del hombre son actos jurídicos, porque los hechos del hombre se vuelven a clasificar según si hay voluntad de generar consecuencias jurídicas o no. Y así tenemos los hechos jurídicos, que son aquellos hechos del hombre con relevancia jurídica, pero realizados sin intención de producir consecuencias jurídicas. Pensemos, por ejemplo, en que, no sé, Juanito le pega un combo a Pepito. Juanito no quiere ir a la cárcel, ¿cierto? Lo que quiere es la consecuencia fáctica, pero no quiere la consecuencia jurídica. Y por lo tanto, dentro de lo que estábamos revisando, por ejemplo, el sicariato, bueno, hay un contrato lamentablemente, pero por ejemplo, la muerte, cuando es originada en un ser humano, cuando uno mata a otro, cuando es un hecho de la naturaleza, ese es un hecho con relevancia jurídica del hombre, pero realizado sin intención de producir consecuencias jurídicas, ¿ya? Y eso se llaman hechos jurídicos. En cambio, el acto jurídico es un hecho con relevancia jurídica, realizado por el hombre, pero con la intención de generar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, cuando yo compro un computador, yo tengo ganas de, en el fondo, adquirir la propiedad de ese computador. ¿Dudas hasta acá? ¿Qué pasa si alguien mata a otra persona para tener la herencia? Bueno, ese es Sigrid. ¿Qué tipo de hecho es? Yo creo que es un acto jurídico porque tiene la intención de quedarse con la herencia. Ya, pero ¿tiene la intención de él asumir las consecuencias jurídicas del acto? No, porque planea no ser descubierto. Claro, entonces ese es un hecho jurídico. Porque no, en el fondo, lo que no quiere obtener son las consecuencias del acto jurídico que está realizando. Gracias, profe. De nada. ¿Dudas, consultas? Profe, ¿cómo podríamos categorizar el suicidio en el caso de la muerte? Bueno, esa es una súper buena pregunta. La verdad es que ese es un hecho con relevancia jurídica, obviamente, del hombre. Y ahí, para mí es un hecho jurídico, desde mi punto de vista. ¿Ya? Bueno, ahora sí, lo que Benjamín, y creo que hace un ratito, ¿quién fue la que comentó el caso anterior? Creo que Natalia. Vamos a ver que esta noción hace crisis. Efectivamente, esta tesis tradicional hace crisis por precisamente algunos supuestos que incorporan los casos de el fin práctico que yo busco detrás, con matar a alguien para obtener la herencia, con qué busco yo con el suicidio, por ejemplo. En el suicidio, lo que yo te diría es que no busca consecuencias jurídicas para sí, ¿ya? Pero sí, estos supuestos y otros mucho más son los que hacen entrar en crisis a esta tesis tradicional del acto jurídico. Ya, Saraya, entonces, ¿qué es un acto jurídico? Bueno, hechos del hombre que tienen relevancia jurídica e intención de generar una consecuencia jurídica. Exactamente. De acuerdo a la tesis tradicional que ustedes van a encontrar en los manuales, el acto jurídico es un hecho con relevancia jurídica del hombre realizado con intención de producir consecuencias jurídicas. Exactamente eso es, ¿ya? Entonces acá tenemos nuestro cuadrito. Es un hecho con relevancia jurídica del hombre y realizado con intención de producir consecuencias jurídicas. Los hechos realizados por el hombre, si ven aquí la flechita, sin intención de producir consecuencias jurídicas, pero que tienen consecuencias jurídicas igual, se vuelven a clasificar en lícitos e ilícitos. Pero eso ya no lo estudiamos nosotros. Nosotros nos quedamos acá en lo que está en rojo.
Los hechos jurídicos, por ejemplo, son ilícitos. El homicidio, ya robarle algo a alguien, pegarle un combo a alguien y que quede sin diente, ¿ya? Son hechos voluntarios, obviamente, quien te mandó a pegarle un combo, pero el tipo no se quiere ir a la cárcel, ¿ya? Y aquí tenemos, se me fue la flechita, en los ilícitos tenemos los delitos y los cuasi delitos, ¿ya? Los delitos, si fueron realizados con intención de dañar, yo quise pegarle un combo al otro, y cuasi delitos, si es que, se me va la flecha, si el hecho ilícito se realiza con negligencia, o sea, yo fui descuidada, pero no quería dañar al otro, no quería pegarle, y fui descuidada y no me di cuenta y le pegué, le saqué los dientes, ¿ya? Obviamente, habiendo voluntad, si por ejemplo, no sé, una persona está demente, de hecho eso se va a estudiar después en responsabilidad extracontractual, o por ejemplo, si está hipnotizada, qué sé yo, nos vamos a plantear, y ese es un tema de discusión para después, si eso es un hecho del hombre o un hecho de la naturaleza. Porque alguien puede decir, no hay voluntad, por lo tanto no puede ser ni siquiera calificado de un hecho del hombre, pero es un tema, digamos, de larga discusión, que probablemente también lo van a revisar en derecho penal, y que se refiere a eventualmente calificarlo como un hecho de la naturaleza, ¿ya? Y luego encontramos estos hechos jurídicos lícitos, que son aquellos en que son hechos del hombre, con relevancia jurídica, pero que se realizan sin intención de producir consecuencias jurídicas, que son los cuasicontratos. Y eso se ve después, el próximo año, en Derecho Civil, Obligaciones. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, entonces, además de esta clasificación que nos dijo Saray, aquí tienen varias clasificaciones adicionales que se pueden aprender. Todo acto voluntario que realiza el hombre con un propósito definido y característico y que produce efectos de derecho. Manifestación de voluntad destinada a producir consecuencias jurídicas. Esa, Alessandri, es la clásica que se da para el negocio jurídico o acto jurídico. Ahora bien, esta noción parece que hace crisis. ¿Por qué? Porque, como ustedes decían, parece... bueno, aquí, esto está en la guía, por favor lo revisan ustedes en su casa. La idea acá es que ustedes digan, por ejemplo, qué tipo de hecho es. A ver, hagamos dos. Por ejemplo, a ver quién está por ahí. Diego, ¿estás ahí? Sí, profesora. Ya, Diego. Sí, ¿qué es la celebración de un contrato de compraventa? Sería un hecho jurídico, o sea, un acto jurídico. Un acto jurídico, ya. Diego, ¿y qué es, por ejemplo, la notificación de una demanda? También se consideraría como un acto jurídico, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es el terremoto? Ahí sería un hecho jurídico si se presenta con anterioridad algún contrato que efectúa alguna consecuencia jurídica, ya sea para reparar daño o algo así, ¿o no? Al menos sabemos que es un hecho de la naturaleza, ¿cierto? Si produce consecuencias jurídicas o no, bueno, ahí lo veremos. Y luego, la última, ¿qué son las lesiones causadas por un sujeto a otro? Un hecho jurídico. Un hecho jurídico, ¿ya? ¿Lícito o ilícito? Ilícito. Ilícito. Y ahí, bueno, habrá que ver en el caso concreto si es un delito o cuasi delito según si fue realizado con intención o sin intención de dañar, ¿ya? Bueno, precisamente esta noción de acto jurídico tradicional es criticada, ¿cierto? Nosotros sabemos ya que a los alemanes no les gusta mucho esto. Dicen, bueno, parece que abarca hace crisis en el sentido de que no nos sirve realmente para explicar lo que es un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque hay casos como los que ustedes comentaban. Claro, si seguimos la tesis tradicional, caben dentro del acto jurídico, pero no tienen nada que ver con la compraventa, con el arrendamiento, etc. Y por eso dicen que es imprecisa, ¿ya? O sea, hay que definir mejor
lo que es un acto jurídico. Es verdad que es un hecho del hombre, estamos de acuerdo. Es verdad que es un hecho del hombre con consecuencias jurídicas y realizado con intención de producir consecuencias jurídicas, pero hay que precisar. Y por otra parte se critica que es falso. ¿Por qué? Porque lo que dicen estos autores es, la verdad es que cuando una persona celebra un negocio jurídico, muchas veces no conoce las consecuencias jurídicas de ese negocio. Y si no las conoce, no puede quererlas. Entonces, ¿cómo es esto de que es un hecho del hombre, realizado por un hombre, con relevancia jurídica y con intención de producir consecuencias, si no las conozco? Por ejemplo, la señora Juanita, cuando le compra el auto a Pepito, ¿sabe que hay vicios reditores regulados en la compraventa? Probablemente no. De hecho, probablemente nosotros hasta este curso tampoco lo sabemos. Entonces, ¿cómo yo voy a querer esas consecuencias jurídicas que establece el legislador si es que no las conozco? Entonces, por esto es que estos autores lo que hacen es volver a definir la noción de acto jurídico de la siguiente manera. Dice así, dice manifestación de la voluntad de una o más personas cuyas consecuencias jurídicas van encaminadas a realizar un fin general práctico. O sea, reemplazan esto de que yo quiero las consecuencias jurídicas, lo reemplazan porque yo quiero un fin. Cuando yo compro un auto, lo que quiero es hacerme dueña del auto y pagar un precio. Ese es el fin general práctico, ¿ya? No tengo idea el tema de los vicios redivitorios, no tengo idea los vicios del consentimiento, no sé nada del error, de la fuerza del dolo. Por lo tanto, estos autores lo que hacen para precisar el concepto es una manifestación de la voluntad, pero encaminada a obtener un fin práctico, ¿ya? Más que unas consecuencias jurídicas. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas? Por favor, si algo no se entendió, es el momento. Ya, y vamos a culminar entonces, probablemente con los elementos del negocio jurídico. Y para eso nos va a ayudar Nicolás. Nicolás, ¿estás ahí? ¿Nicolás? ¿Aló? ¿Yo? ¿Luis? ¿Aló? Nicolás, te escuchamos. Ah, ya. Por favor, Nicolás, léenos el 1444 y nos vas a indicar cómo se clasifican los elementos del negocio jurídico. Disculpe, ¿qué artículo? Está en la pantalla, pero revísalo también el 1444. Pero también Ya. busca sus códigos para que vayan anotando, por favor. Ya, ok. ¿Lo leo nomás? Ya. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Son de las naturalezas de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerles sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Nicolás, clasifica los elementos del negocio jurídico. Paréntesis, ahí dice los elementos del contrato, ¿ya? Pero los vamos nosotros a comprender como que son los elementos del negocio jurídico. ¿Cuáles son los elementos, Nicolás? ¿Cuántos Las tipos que de son elementos? de su naturaleza y las que son puramente accidentales. ¿Algún otro? Mm. Las cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, ¿Cómo se o las llaman que se degenera en otro contrato diferente. ¿Cómo se llaman esas? Disculpe. ¿Cómo se llaman esos elementos? Son la esencia de un contrato, aquellas cosas sin las cuales o las que no producen efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Entonces, Nicolás, ¿cuáles son los elementos del negocio jurídico? ¿Cuáles son las tres categorías? Las que son de su naturaleza, las que son de su naturaleza y las que son de puramente accidentales. Bueno, ¿La primera cuál era? las que son de su naturaleza.
La segunda, Y las que son las puramente accidentales. otra. Mm, ¿Alguien le puede soplar a Nicolás? Elementos de la esencia. Exactamente. Tenemos entonces 3 tipos de elementos. Los elementos esenciales, los elementos de la naturaleza y los elementos accidentales. ¿Ya? mm. ¿Dudas hasta aquí? Nicolás, ¿cómo se definen los elementos de la esencia? Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Entonces son aquellos elementos sin los cuales el negocio jurídico o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. ¿Ya? Por lo tanto, lo está definiendo de una manera negativa. Si yo los saco del negocio jurídico, el negocio jurídico o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, profe. Ya. Nicolás, estamos en los elementos esenciales, ¿verdad? Sí. Hay 2 tipos de elementos esenciales. ¿Cuáles serán los 2 tipos? Ah. Las cosas que son de su naturaleza y las puramente accidentales. No, estamos en los esenciales. Dijimos que hay 3. Esenciales, naturales y accidentales. En los esenciales, volvemos a clasificarlos. ¿Cuáles serán los 2 tipos de esenciales? Las cuales, dice, la esencia de un contrato, aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente. Ya, entonces, ¿podrías definirme separadamente uno y otro? O sea, se refiere a las cosas las cuales producen un efecto jurídico. ¿Ya? Y las cuales o cuales degenera en otro contrato diferente. Ya. Ahora, definido en términos como de elementos, vamos a decir que los elementos esenciales, como efectivamente nos señala Nicolás, se vuelven a dividir en 2. ¿Ya? Un primer grupo, aquellos elementos sin los cuales el negocio jurídico no produce ningún efecto. Y hay un segundo grupo de esenciales, que son aquellos sin los cuales el negocio jurídico degenera en otro contrato diferente. Son distintos. Si me falta uno del primer grupo, el negocio jurídico no produce ningún efecto. En cambio, si me falta uno del segundo grupo, el negocio jurídico no es el negocio jurídico en que yo estaba pensando, sino que se transforma en otro. ¿Hasta aquí alguna duda? Los primeros se llaman esenciales genéricos, ¿ya? O sea, son aquellos que todos los negocios jurídicos tienen que tener. ¿Qué cosa tiene que tener todo negocio jurídico? Si no, no existe. Hemos mencionado algunos hasta ahora. ¿Qué elemento sí o sí tiene que estar en un negocio jurídico? Si no, no hay negocio jurídico. ¿Voluntad? La voluntad, exactamente. ¿Alguien conoce otro, aunque no lo hemos mencionado? La capacidad de la... No alcancé a escuchar. La capacidad de las partes. Mira, puede ser, ¿sí? Con algunos matices. Con algunos matices. ¿Qué más? El objeto, la causa. Entonces, elemento esencial genérico, son los que están acá. Aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno, como la voluntad, el objeto y la causa, ¿ya? Vamos a revisar después que para que el elemento esencial es que tenga un objeto, ¿ya? Si tiene un objeto ilícito, a lo mejor el problema no es un tema de elemento esencial. Efectivamente va a haber un problema, pero el negocio jurídico va a existir igual, ¿ya? Y esencial específico, aquellos sin los cuales el contrato degenera en otro, es aquel en que el negocio jurídico va a existir igual, pero se va a transformar en otro contrato que yo no quería. Por ejemplo, miren acá, esencial específico, miren, el contrato de depósito, ¿ya?
El contrato de depósito es un contrato 2215 en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Yo le dejo a Nicolás mi computador, ¿ya? Y el depósito es gratuito. Por lo tanto, yo no le puedo cobrar a Nicolás, ¿ya? Ahora, si es que yo le cobro a Nicolás por tener mi computador, ¿en qué se transforma? Si yo a Nicolás le paso mi computador y le cobro, ¿en qué ese contrato se transforma? ¿Una compraventa? No. ¿Un contrato de arriendo? Arriendo, porque él me lo tiene que devolver. ¿Se entiende? Entonces, aquí, los elementos esenciales genéricos son aquellos en que todo negocio jurídico tiene que tener, porque si les falta, el negocio jurídico no produce ningún efecto. En cambio, el esencial específico, si falta, el negocio jurídico puede seguir existiendo, pero se transforma en otro negocio jurídico distinto del que yo quería. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Nicolás, volvamos al 1444, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Eso. ¿Quién incorpora al contrato los elementos de la naturaleza? Sí. ¿Quién incorpora? ¿Cómo? ¿Quién incorpora al negocio jurídico? Los elementos esenciales. Sí, no. Mira, tenemos los esenciales, los de la naturaleza y los accidentales, ¿ya? Sí. Los de la naturaleza, ¿quién los incorpora? ¿Los incorporan las partes? Ah, no. No, ¿verdad? No, sí. ¿Por qué no? Porque no depende, no lo realiza el hombre. ¿Qué partecita ahí de la norma nos dice las partes no lo incorporan? Disculpe. ¿Qué partecita de la norma nos está diciendo que las partes no lo incorporan? Sin necesidad de una cláusula especial. Claro, exactamente. Entonces, si las partes no lo incorporan, ¿quién lo incorporó al contrato? Una cláusula especial. Ah, no. Si las partes no lo incorporan, ¿quién lo habrán incorporado? ¿Alguien se le ocurre? La ley, profe. La ley, ¿verdad? Porque lo que nos dice acá, le pertenecen al contrato aunque las partes no digan nada. Y por lo tanto, ¿quién incorporó? Bueno, el legislador. ¿Ya? Ahora bien, lo importante de los elementos de la naturaleza es que se entienden incorporados al negocio jurídico aunque las partes no digan nada. Pero las partes, si quieren, pueden sacarlos o pueden modificarlos y no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, aquí hay una diferencia importante entre los esenciales, que no pueden no estar, porque los de la naturaleza los incorpora también el legislador, pero las partes aquí sí pueden sacarlos o pueden modificarlos. Aquí hay una mayor amplitud para la autonomía de la voluntad. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, y finalmente, Nicolás, ¿cuáles son los accidentales? Son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién incorpora acá los elementos accidentales, Nicolás? Las partes. Las partes, exactamente. Vamos a culminar con dos cositas porque ya nos dio el tiempo. Sabemos que el elemento esencial es aquel que sin el cual el negocio jurídico o no produce efecto alguno o genera otro diferente. El de naturaleza, aquel que incorpora al legislador, pero que las partes pueden modificar o sacar. Y el accidental, aquel que solamente se entiende incorporado al contrato si es que las partes lo incorporan. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Entonces, hay una cosa que les voy a decir y una cosa que les voy a preguntar. ¿Qué les voy a decir? Primero,
que en el contrato de compraventa, el precio de la compraventa, ¿qué es? Bueno, aquí algunos entienden que el precio de la compraventa es un elemento esencial específico. ¿Por qué? Porque si yo lo saco, ¿en qué se transforma? ¿En una donación? Una donación, ¿verdad? Sí. Esa es la tesis de Vial. En cambio, hay una segunda forma de interpretarlo y decir el precio de la compraventa corresponde al objeto. Y si el objeto realmente es un elemento de la esencia, ¿ya? Y ahora viene lo que les voy a preguntar, que es lo siguiente. Ya sabemos, y esto vamos a hacer 2 ejercicios y el resto lo hacen en la guía, ¿ya? Miren, para que ustedes se ejerciten, porque estas preguntas sí pueden ir en la prueba. Por eso les digo, nadie les va a preguntar en la prueba, qué sé yo, defina los elementos esenciales. Pero sí les puedo preguntar lo siguiente. Les puedo poner normas y que ustedes me digan, aquí hay un elemento esencial, genérico, esencial, específico, elemento naturaleza o elemento accidental. ¿Ya? Entonces, Patricio. Sí, profesora. Por favor, léenos el 1070 y cuenta. ¿Qué te parece? ¿El 1070 de dónde, profesora? ¿Del principio? ¿Aló? ¿Se escucha? Bien, creo que los demás también. ¿Aló? Ya. Ay, perdón, ahí. Las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. Asignación condicional es en el testamento aquella que depende de una condición. Esto es, de un suceso futuro e incierto. De manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse. ¿Estamos hablando de qué tipo de negocio jurídico, Patricia? ¿Cómo? ¿Qué tipo de negocio jurídico estamos hablando? De relevancia jurídica. Sí, pero ¿cómo se llama este negocio jurídico? El testamento. El testamento, exactamente. Y el testamento estamos hablando de un elemento que se llama condición, ¿ya? Ya. Vamos a revisar nosotros después que la condición es un hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento de la extinción de la obligación. Por ejemplo, si Juanito se casa, no sabemos si se va a casar, te regalo una casa. Si Juanito se casa, te dejo mi auto, ¿ya? Entonces, la condición acá, Patricio, ¿qué tipo de elemento es? ¿Es un elemento esencial genérico, esencial específico, de la naturaleza o accidental? Esencial genérico, creo. O sea, todos los testamentos tienen una condición. Sí. Sí. ¿Y qué es la primera línea? Las asignaciones pueden ser condicionales. Pueden ser condicionales. Entonces, ¿puede ser esencial? No. No, porque sabemos que hay testamentos que no son condicionales, ¿verdad? Nos quedan 2, el de naturaleza, el accidental. ¿Cuál de los 2 será? Naturaleza. A ver. Yo creo que son de naturaleza. O sea, el legislador te dice es condicional, lo que tú digas otra cosa. No, o sea, sí, o sea, uno puede en el testamento decir lo que va dentro de él. Ya, pero O sea, entonces, no sé. cuéntame, ¿qué tipo de elemento es? Yo creo que no, sí, no, de incidental. Accidental. Sí. Accidental, eso. Accidental. O sea, para que la asignación sea condicional, tiene que pasar algo. ¿Qué pasa? Que alguien, o sea, el testador, incorpore la condición. ¿Dudas de esta norma? ¿No? Vamos a la segunda, y con eso terminamos. Manuela, ¿estás ahí? Sí. Ya, Manuela, el 1489, norma que tienen que saberse de aquí al resto de la vida. En los contratos bilaterales
va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio a la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. Ya. Acá estamos hablando también de una condición, ¿ya? ¿Quién incorpora la condición en el contrato bilateral? ¿Manuela? ¿El legislador? El legislador. Y por lo tanto, ¿cuál descartamos de los tres elementos? El accidental. El accidental, nos quedan dos, ¿cierto? El esencial y el de la naturaleza, ¿ya? El de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el legislador lo impone. Ya, esa tiene la razón Manuela. Aquí no lo dice, pero efectivamente me faltó ponerles una parte, que efectivamente la condición resolutoria tácita, que es lo que vamos a revisar en obligaciones, el legislador la incorpora, pero las partes la pueden sacar si quieren, ¿ya? Entonces Manuela tiene razón, aunque le faltaba un dato, ella tiene toda la razón. Es un elemento, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza del contrato. ¿Por qué? Porque el legislador la incorpora, pero las partes si quieren la pueden sacar. ¿Dudas? Consultas, comentarios. Ya, entonces vamos a quedar hasta aquí. Miren, aquí tienen más normas para que ustedes puedan identificar elementos de la misma manera. ¿Se fijan? Tienen más. Y en la guía de trabajo van a encontrar otras normas. Entonces, yo les pido que hagan la guía, porque solo de esa manera ustedes se van a dar cuenta si algo realmente es de la esencia, de naturaleza o accidental. Y eso es lo que les voy a preguntar en la prueba. O sea, probablemente en la prueba a lo mejor ni siquiera les pongo estas normas, les pongo otra distinta. Pero si pueden resolver la guía, van a poder contestar qué tipo de elemento es. ¿Ya? Comentarios, dudas, consultas que tengan. Entonces, quedamos hasta acá. Que esté rico el almuerzo y nos vemos a las 2:20. Que les vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao,